Buenas tardes. La Sociedad Andaluza de Nefrología, con el patrocinio de Alexion, está organizando una serie de entrevistas para ver la visión que diferentes especialistas tienen de la microangiopatía trombótica. Hoy tenemos con nosotros a dos especialistas, a la doctora Inmaculada Sánchez Ganfornina, que es intensivista pediátrica del Hospital Virgen de Rocío del Sevilla, y al doctor Rafael Bedoya, que es jefe de sección de nefropediatría del mismo hospital. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Doctora Sánchez, ante un paciente con microangiopatía trombótica, ¿cuándo debemos sospechar que tiene un síndrome hemolítico urémico atípico? ¿Cómo enfocamos a estos niños? Debemos de saber que el síndrome hemolítico urémico atípico es un diagnóstico de exclusión, pero es verdad que hay algunas claves que nos pueden ayudar a sospechar un síndrome hemolítico urémico atípico. Como por ejemplo, pues un estudio de coagulación normal nos descartaría, por ejemplo, una CID que acompaña un proceso séptico en un niño ingresado en la UCI. O, por ejemplo, la edad de presentación del evento de la microangiopatía. Hay microangiopatías que se van a dar en niños pequeñitos, recién nacidos, por ejemplo, la PTT congénita, o en lactantes pequeños, los errores innatos del metabolismo, se dan las microangiopatías asociadas a alteración del metabolismo de la vitamina B12, por ejemplo, o en niños más grandecitos, ya a los 2 añitos, los CHU, los CHU asociados a infección neumocócica. Es verdad que los síndromes hemolíticos urémicos atípicos, pues la gravedad de los síntomas, aunque no es exclusiva, pero también nos obligan a hacer un diagnóstico muy urgente. Es fundamental tener una actividad de Adam 13 normal y descartar la PTT congénita y tener negatividad de los cultivos de Escherichia coli o de otras enterobacterias productoras de toxina chiga. Es fundamental también hacer una anamnesis muy, muy exhaustiva, y si vemos algunos episodios similares que han ocurrido en el paciente, ya tenemos una recurrencia, pues podemos estar delante de un hemolítico urémico atípico, o si no han ocurrido en el propio paciente, pero si han ocurrido en personas cercanas a la familia, CHUA ya diagnosticados o enfermedades renales que hayan incluso llevado al fallecimiento y no una causa demasiado clara, pues eso sí nos puede hacer sospechar en CHUA. Otro dato, ahí en la anamnesis también tenemos que investigar que no estemos ante microangiopatías trombóticas secundarias o CHUA secundarias, como por ejemplo lo que hablábamos antes, asociados a infecciones, o por ejemplo pacientes que estén en tratamiento farmacológico específico con quimioterápicos, o pacientes que sean portadores de un trasplante de médula ósea, por ejemplo, o que tengan enfermedades autoinmunes. Lo importante es tener una alta sospecha clínica de esta entidad y diagnosticarla lo antes posible para poner su tratamiento específico lo más precozmente posible. Sí. Otra pregunta, doctora Sánchez. Realmente el síndrome hemolítico urémico es una enfermedad en algunas ocasiones devastadora, sobre todo cuando ingresan en la UCI. Yo no me quiero imaginar cuando esto es un niño. Quiero decir, ¿cuál es vuestra experiencia en el manejo de estos pacientes con un síndrome hemolítico urémico ingresado en una unidad de cuidados intensivos? Debe ser dramático, ¿verdad? Sí, muchos de nuestros pacientes ni siquiera tienen el diagnóstico de CHU cuando ingresan de CHU atípico o de CHU primario, cuando ingresan en la UCI, porque es una enfermedad muy rara y además ingresan estando muy grave, con una afectación muy importante del estado general, con mucha alteración hemodinámica, y no se ha llegado a un diagnóstico específico. O son pacientes que ingresan directamente de urgencia o que se ponen muy malitos estando en la planta de hospitalización. Nosotros tenemos recogido datos de pacientes ingresados desde el año 2010 hasta el año 2019, en la que nos ingresaron unos 12 pacientes con el diagnóstico de síndrome hemolítico urémico. De ellos, 4 fueron síndrome hemolítico urémico en relación al STECHU, a la toxina chiga por infección por gérmenes productores de toxina chiga. 6 pacientes se diagnosticaron finalmente de un CHUA primario. Un paciente se diagnosticó de CHUA típico secundario asociado a infección por neumococo, ese fue el último en el 2019. Y otro paciente se diagnosticó a los 2 mesecitos o 3 mesecitos de vida con el diagnóstico con un error innato del metabolismo. Fue un síndrome hemolítico urémico asociado a la alteración del metabolismo de la vitamina B12.
Todos ingresaron de forma urgente con alteración hemodinámica, sobre todo debido a la sobrecarga de volumen, con hipertensión arterial, muchos requirieron de intubación, algunos tenían infecciones bacterianas bastante graves, que eran los disparadores de estos síndromes. Creo que casi 10, 11 de ellos requirieron terapias de reemplazo renal. Por la inestabilidad hemodinámica solemos iniciar la terapia de reemplazo renal con técnicas continuas que nos alteran menos la hemodinamia. 3 pacientes nos ingresaron con emergencia hipertensiva, todos tuvieron hipertensión arterial, pero 3 de ellos con emergencia hipertensiva. Recuerdo también algunos casos de estatus epiléptico, en varios casos también alteración del nivel de conciencia. O sea que, como tú dices, son niños que vienen muy graves y que muchas veces pues, al ingreso no tenemos un diagnóstico exacto. Lo que hacemos es tener siempre o intentar pensar en esta enfermedad y ponernos en contacto con los compañeros nefrólogos para que nos ayuden al diagnóstico y al tratamiento específico en el caso que lo haya. Bueno, por supuesto. Y, doctora Sánchez, una vez que decidís poner tratamiento con eculizumab, con el Soliris, ¿hacéis alguna medida especial? Pues sí. Como estamos poniendo terapia anticomplemento, es verdad que estos pacientes deben de estar bien, con una prevención de bacterias, ¿no? De bacterias encapsuladas. Todos los niños deben estar correctamente vacunados con su calendario vacunal de acuerdo a la edad que tienen, y si no lo están, por supuesto tenemos que iniciar vacunación contra o frente al neumococo, frente a la Haemophilus influenzae, frente a la Neisseria meningitidis, de todos los serotipos de que disponemos vacuna, de los serotipos A, C, Y y W, una de las vacunas que se llaman Nimendis, y del serotipo B con la B0. Todos deben de estar vacunados. Pero no obstante, mientras hay respuesta vacunal, incluso en pacientes pediátricos, siempre iniciamos tratamiento con antibióticos, con betalactámicos, con amoxicilina o con penicilina, o en su defecto con macrolidos si hay alergia. Y mantenemos este tratamiento antibiótico mientras dura el tratamiento con la terapia anticomplemento, con el eculizumab. Muy bien. Creo que ahora pasamos al doctor Bedoya. Doctor Bedoya, usted que tiene una amplia experiencia en el manejo de esta enfermedad, ¿cuál es su impresión sobre la eficacia, sobre la tolerabilidad y sobre la seguridad del fármaco, del eculizumab? Bien, hola, buenas tardes. La eficacia está fuera de toda duda. En cuanto a la tolerabilidad y a la seguridad, yo creo que es un fármaco muy seguro. Ya se estudiaron por la hemoglobina paroxística de grupos de adultos y de niños, en los dos se vio que era bastante seguro. Aparecen una serie de complicaciones muy raras y casi las mismas que en el grupo placebo. Lo mismo ocurrió luego cuando se estudió con el síndrome hemolítico urémico atípico, y lo que sí es verdad es que la más temida de todas, que es la afectación de los gérmenes capsulados, como dijo mi compañera antes, pues prácticamente como es obligado la vacunación tetravalente para todas las cepas, pues tampoco se presenta. Sí se presentan algunos rinorrea, cefalea y algunos síntomas, pero de menor importancia. Y concretamente, si nos pregunta la experiencia que hemos tenido nosotros, en todos los casos que lo hemos aplicado, yo solo recuerdo ahora un niño que tuvo cefalea como consecuencia directa del tratamiento y que remitió espontáneamente. Así que es muy seguro y está muy bien tolerado. Estupendo. Y después, ¿creéis que se puede retirar en algunos casos concretos el tratamiento? ¿En qué pacientes y con qué procedimientos para controlar las recaídas? ¿Es posible retirar el fármaco? Eso es un tema muy controvertido y desde luego no disponemos de estudios fiables que nos puedan aclarar este punto. Tenemos que guiarnos un poco de la experiencia de lo que ha pasado en casos aislados y todavía no hay un cuerpo de doctrina que nosotros podamos aplicar. Si yo recuerdo un trabajo de Ardisino en que hacía era un trabajo muy valiente, en el que él retiraba el eculizumab de los enfermos una vez que estaban ya en periodos estables, y además hizo un periodo de seguimiento muy largo, casi de 9 años, y de 10 casos que consta el trabajo, recurrieron 3. Y él además controlaba el proceso de una forma muy sencilla, con tiras reactivas en orina, y cuando apareció la misma hematuria, pues se reevaluaba.
A él le recurrieron los tres pacientes con el mismo, con la misma mutación, era el factor H, y bueno, en principio lo que sí fueron esas tres recaídas fueron en las primeras 6 semanas, esas recaídas fueron graves y esas recaídas respondieron perfectamente a la reintroducción del eculizumab. Así que en principio, si tenemos que resumir un poco qué hacer y qué hacer, lo primero que tenemos que hacer es que parece que está muy relacionado. El estudio genético no es importante para poner el tratamiento, pero a lo mejor es sí mucho más importante para retirarlo. Y en aquellas mutaciones, por ejemplo, del factor I, del complejo de membrana, en aquellas en que no aparece ninguna alteración de los factores del complemento, en esas pues parece que es más factible cuando ya pasó la fase aguda poder proceder a retirarlo. Con respecto a los anticuerpos del factor H, hay en relación a la cantidad de anticuerpos que tenga. Cuanto más anticuerpos, más difícil. Y lo que sí parece es que aquellas que tienen una alteración en el factor H son las que es más difícil de retirar y las que más precaución hay que tener. En todo caso, yo no recomendaría retirarla en algunos casos que me parece que es importante hacerlo. Es como cuando ha habido una afectación muy grave al principio, tampoco cuando ha habido una afectación de órganos, aparte del riñón, sistema nervioso, cardíaco, en esos casos hay que ser mucho más cauto, y también hay que ser muy cauto con aquellos casos en que ha habido una recidiva anterior. Lo que sí está claro es que si se decide, por la razón que sea, retirar el fármaco, hay que estar alerta por lo menos durante 12 semanas y explicarle a los padres muy bien qué es lo que deben hacer y que es tan sencillo como hacer unas tiras reactivas en orina. Es verdad que esto va a tener muchos falsos positivos, pero lo que sí tiene claro es que siempre va a aparecer cuando hay una microangiopatía trombótica, y en caso de que se nos presente una sospecha de recidiva, pues por introducir el fármaco inmediatamente, y con esto pues, se suele controlar muy bien. Este fármaco tiene tanta eficacia que permite hacer pruebas de su retirada, porque sabemos que después, cuando lo vamos a aplicar, también va a ser capaz de controlar la situación. Muy bien. Y estos niños, pues llegará un momento que se hacen adultos y entonces hay que traspasarlos al servicio de nefrología de adultos. ¿Estáis coordinados con ellos? ¿Tenéis algún tipo de protocolo para el traspaso de este tipo especial de pacientes? Sí tenemos, porque ese paso es muy complicado. Lo que pasa es que lo tenemos con nuestra unidad de adultos, porque, claro, en realidad nosotros podemos ver síntomas de tuyos, de Málaga, pero el caso es que con la unidad de adultos sí tenemos un convenio de colaboración, que además es muy bonito porque, por ejemplo, tiene 3 consultas puentes. El nefrólogo de adultos viene a pasar una consulta, a la siguiente va el pediatra de adultos y ya se queda el de adulto con él. Y parece todo como mucho menos frío. Porque la situación de la que cuando la madre es la que habla, el niño se calla, y ahora de pronto, señora, cállese usted, y habla con el paciente, es un golpe de efecto importante. Lo que sí es verdad es que cuando hacemos esa transferencia, no la hacemos específicamente para el multiurémico, eso la tenemos para todos los enfermos crónicos en general, también por supuesto para los ERCA y para los trasplantados. Claro, y estas entrevistas son para resaltar la coordinación entre equipos y yo creo que vosotros con la UCI pediátrica y vosotros en nefropediatría colaboráis bastante, ¿verdad? Tenéis buena relación para el manejo de estos pacientes. Con la UCI es fundamental tener buena relación porque estos enfermos casi siempre están en la UCI y de hecho, en cuanto ellos tienen un alto índice de sospecha, es un cuadro que de alguna forma lo tienen muy presente, y en el momento en que ellos sospechan, pues ya de alguna forma lo llevamos entre los dos en los aspectos de diagnóstico y en los aspectos terapéuticos específicos. Evidentemente el soporte, por supuesto, lo llevan ellos y lo que es cierto es que la colaboración es excelente entre los dos. Y además no puede ser de otra forma. Un niño tan grave y un proceso tan complicado, si no es una buena comunicación, es muy difícil llevarlo a buen puerto. Muy bien, pues doctor Bedoya, doctora Sánchez, ha sido un placer. Muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Andaluza de Nefrología
de Alexion por colaborar y por ilustrarnos y por ayudar al manejo de estos pacientes pediátricos tan complicados. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a Sara y vosotros. Alexion. Gracias. Gracias a vosotros.